Se cumplen 100 años de la radio, ¿no? Y bueno, escucho en todos lados donde hay homenajes, recordatorios. Y, y yo trabajé en radio desde 1986 hasta diciembre del año pasado, hasta diciembre del 2019. Empecé tomando, como se hacía antes, empecé cortando mensajes y cortando cables en Radio Continental. Me llevó Raúl Portal. Y realmente empecé en un aprendizaje y en un viaje que fue espectacular, ¿no? Fue un viaje vertiginoso, un viaje divertido, un viaje por momentos muy duro, pero fue un gran viaje, ¿no? De estos 100 años que tiene la radio, bueno, he trabajado bastante tiempo, así que hay una partecita, aunque sea chiquita, que la comparto, que me corresponde, o que de todas esas páginas, un par de párrafos, bueno, he podido escribir, ¿no? Humildes, chiquitos, sin grandes luces, sin digamos, sin la gloria de las grandes estrellas, pero estoy contento por el laburo que hice a lo largo de todo este tiempo con un montón de gente, ¿no? La radio es un lugar alucinante, es un medio increíble, es un medio que te permitía, ahora tal vez con la irrupción de la tecnología, las redes, eso ya ha sido superado, pero la radio, especialmente, no sé, en los 90, en los 80, la radio te permitía llegar rápidamente a lugares donde no podías llegar de otra manera para cubrirlos, ¿no? A mí me tocó cubrir un montón de situaciones y de cosas muy, muy impresionantes, ¿no? Por ejemplo, tal vez lo más duro que me tocó cubrir fue el atentado contra la Embajada de Israel aquí en Buenos Aires, en la calle Arroyo. Eso fue tremendo, eso fue durísimo. Era una zona de guerra, ¿no? Trabajaba como productor de Daniel Haddad a la mañana y trabajaba un poco como movilero en Radio América en aquel entonces. Algo muy impresionante lo que sucedió. Y eso realmente fue durísimo estar ahí. Llegué 2 horas o 3 horas después que había estallado la bomba, ¿no? Y creo que estuve 6 u 8 horas hasta que fui reemplazado y fue tan duro, un golpe tan grande que me acuerdo que cuando terminó mi cobertura, cuando terminó mi laburo, me fui caminando para Retiro y terminé tomándome un whisky en una de esas pizzerías o bares que hay allí en Libertador y Maipú. ¿Vieron Maipú cuando sube ahí en la Plaza San Martín? Bueno, terminé tomándome algo ahí porque era muy impresionante lo que había visto. Muchas de las cosas no las vamos a repetir. La radio me dio la posibilidad de conocer gente impresionante que seguramente jamás hubiera podido sentarme a charlar, ¿no? Digamos, tuve oportunidad de entrevistar a un montón de gente. Gente muy impresionante que me ha desnucado por su nivel intelectual, por su conocimiento, por los personajes que eran, y también he entrevistado a un montón de gente despreciable, como pasa siempre, pero que haciendo un balance está bueno haber visto, digamos, todas las caras de la moneda o todas las aristas del tema. Y a mí me gustó, la verdad que me gustó. Tratamos de hacer un montón de cosas, tratamos de... creo que fuimos durante muchos años, o al menos es lo que yo intentaba con Contrapunto, ser esclavos de las noticias, de la información, de tener el mayor rigor posible. Obviamente uno no puede ser 100% objetivo, pero sí de tratar de tener el mayor rigor posible, de ser un programa honesto, de hacer radio en forma honesta, ¿no? Recuerdo también, como otra anécdota muy, muy impresionante, el día que me tocó entrevistar a Seineldin. ¿Se acuerdan de Seineldin? Seineldin estaba preso en Campo de Mayo. En realidad no era una cárcel, sino que había como unos chalets en Campo de Mayo. Entonces me pasaron a buscar 2 tipos de Seineldin en un auto, en un Renault 19 blanco con vidrios polarizados. Una cosa muy impresionante. Cuando me subo al auto, que me iban a llevar a Campo de Mayo, donde estaba Seineldin,
me hacen subir en la parte de atrás del auto, en el asiento trasero, y veo que en el medio de los dos asientos delanteros tenían una pistola 45. Y ahí partí con dos desconocidos armados a Campo de Mayo a ver a Seineldin. Y me acuerdo, yo en ese momento trabajaba para Radio del Mundo, y bueno, nada, llegué con el cassette a Radio del Mundo, lo pusimos y se armó un escándalo impresionante porque era la primera nota que daba Seineldin desde que estaba preso. Así que fue un notón esa nota que hicimos, que nos costó mucho tiempo, ¿no? Y laburábamos mucho tiempo los temas. Y realmente eso estuvo muy bueno. También sufrí momentos desagradables, ¿no? Me acuerdo que por algunos años Claudio Federowski, un gran periodista deportivo, creo que debe ser el tipo que más sabe sobre Juegos Olímpicos en Argentina, Federowski consigue una nota con Vilas. Federowski es un amante del tenis, un fanático del tenis, un fanático de Vilas, consigue una nota con Vilas. Vilas, yo no sé nada de tenis, pero a mí siempre me ha fascinado el personaje, porque Vilas era un tipo muy impresionante desde el punto de vista de la comunicación, y realmente la entrevista fue espantosa. O sea, Vilas, no sé si estaba en un mal día, muy malhumorado, qué sé yo, pero Vilas realmente fue una situación completamente desagradable, donde más o menos Vilas me dijo que yo no tenía la menor idea de cómo preguntar ni de cómo hacer una nota. No, esa fue mi anécdota con Vilas. Y tal vez Vilas tenía razón, ¿no? Probablemente que sí. He cometido muchas fallas como periodista, me parece. Como periodista y como conductor de radio, ¿no? Creo que no he sido un gran periodista y mucho menos un gran conductor de radio. Simplemente en algún momento creo que nadie se dio cuenta que yo estaba ahí y seguía, ¿no? Y bueno, y así seguí durante mucho tiempo hasta que en un buen momento alguien se dio cuenta que yo estaba ahí. Pero me parece que la radio ha cambiado mucho. Yo no sé si la radio ha cambiado para mejor realmente. Yo no sé si las nuevas generaciones han hecho que la radio cambiara para mejor, pero tampoco quiero parecer un viejo dinosaurio pensando que todo tiempo pasado fue mejor. Yo no sé si todo tiempo pasado fue mejor, pero lo cierto es que lamentablemente hay un montón de gente que va destruyendo el castellano, porque creo que básicamente para hablar en una radio tenés que saber, un poco del idioma castellano. Siempre es útil, especialmente si vas a hacer radio en castellano. Me parece que eso es importante. Me parece también que si vas a hacer un programa de noticias, está bueno que tengas una idea de lo que es la información, de lo que son las noticias y de cómo contar todo eso, que eso también es bueno. Me parece que el hecho que haya radios por internet o que haya radios como tradicionales no cambia una cosa y la otra. Me parece que hacer radio es un arte. Creo que la radio es el medio más difícil. Siempre lo consideré el más difícil y al mismo tiempo el más artesanal, pero también es el que brinda las mayores posibilidades, ¿no? Uno puede llegar a la radio rápidamente, con la radio puede llegar a cualquier lado rápidamente, y mucho más ahora con la tecnología, ¿no? Antes uno tenía que ir cargado con un móvil de exteriores, ahora simplemente con un teléfono. De hecho, estoy grabando este podcast con mi teléfono. O sea, imagínense, ni siquiera tengo un micrófono montado ni nada. Bueno, también así sale, pero la radio es algo muy impresionante. Hice un montón de cosas que me gustaron en radio y pasé momentos también muy desagradables. Creo que el kirchnerismo hizo con la radio un desastre. Realmente me parece que el paso del kirchnerismo por la radio es algo de lo cual la radio no se recuperó todavía, ¿no? Para mí hay un antes y un después de la radio en la Argentina con el kirchnerismo. De la misma manera que cuando llega Alfonsín al poder en el 83 hay todo un gran destape, no lo digo solamente por lo que era la cuestión sexual, pero sino por los medios, y la radio empieza a vivir una gran década de oro con la llegada de la democracia. Me parece a mí también que con la llegada del kirchnerismo la radio entra en una decadencia, ¿no? Y entra en una zona de sombras. Y esto tiene una lógica de por qué. Porque en ningún lugar del mundo la radio se escucha como en la Argentina. En la Argentina tradicionalmente la gente se informa con la radio, o se informaba con la radio.
Ahora están las otras tecnologías y tal vez la gente se informa con portales de noticias, mucho más que con la radio, pero la gente tradicionalmente en la Argentina se informaba con la radio, a diferencia de lo que es en Estados Unidos, que la gente, por ejemplo, a la mañana prende la tele para informarse y para saber cómo tiene que salir, si sale abrigado, si no sale abrigado, cómo está el tránsito. En la Argentina, tradicionalmente la gente prende la radio, ¿no? Prende la radio y escuchaba las noticias y escuchaba cómo estaba la temperatura, al menos así, por ejemplo, era en mi casa, y al menos así fue como me eduqué para hacer radio, o como me informé para hacer radio. La verdad que fue un buen viaje, fue un lindo viaje, fue un viaje largo, fue un viaje cansador, y por momentos obviamente extraño mucho hacer radio, pero también creo que es una etapa. Yo no sé si es una etapa que pasó, es muy difícil decir, bueno, es una etapa que pasó y cerró la puerta. Más vale uno con los grandes amores, en mi caso la radio es un gran amor, creo que yo quiero más a la radio que lo que la radio me quiere a mí, ¿no? Pero eso es otra cosa, pero es la historia de los amores no correspondidos o no tan correspondidos, que es peor, porque cuando el amor no es correspondido, directamente uno pierde cualquier esperanza, pero cuando el amor es medio correspondido, ahí es cuando uno entra en un problema, porque cuando el amor es medio correspondido, hay esperanzas y frustraciones en una cadena como interminable, ¿no? A mí muchas veces sentí que me pasaba eso con la radio, ¿no? Que teníamos buenos momentos y teníamos muchos malos momentos. Entonces estábamos en un tironeo, ¿no? Así que íbamos y veníamos, y finalmente digo, es mejor poner una pausa. No cerraría la puerta, la dejaría entreabierta. No sé qué puede pasar, si alguna vez volveré a hacer un programa de radio o no. Por ahora me siento como en pausa o me siento medio retirado, y cuando uno se aleja un poco de los microclimas o rompe los microclimas, ve lo que hay, ¿no? Y ver un poquito afuera las cosas es constructivo, es bueno, pero también da un poco de vértigo. Estuvo bueno hacer radio, me gustó hacer Contrapunto. Contrapunto es un programa que estuvo, si la radio tiene hoy 100 años, Contrapunto estuvo 20 o 25 al aire, con lo cual hay una parte, aunque sea, yo no digo, no digo que hayamos escrito más de una página de esta frondosa y jugosa historia que es la radio de la Argentina, pero sí creo que, no yo, sino toda la gente que pasó por el programa a lo largo de tanto tiempo, creo que por lo menos en esta gran historia se merece un par de párrafos, porque hubo mucha gente que trabajó mucho, muy duro, muy profesional. Muchos de ellos hoy son importantes figuras en los medios, en la tele, en la radio, siguieron, digamos, y siguieron muy bien, y bueno, y en algún momento parte del sueño de convertirse en periodistas, de convertirse en productores, empezó en Contrapunto. Estuvo bueno, yo me divertí mucho, la pasé muy bien y la pasé muy mal, ¿no? Yo hablaba hace un momento del tema de el kirchnerismo y los medios, y la radio, ¿no? Bueno, más de uno recordará lo que fue mi pelea con Sergio Spolsky, ¿no? Una pelea muy dura, al aire, con el dueño de una radio. Yo de esas pequeñas cosas o de esas pequeñas batallas me enorgullezco. No sé si mi actitud fue de las más inteligentes, tal vez no, pero hoy me permiten dormir tranquilo, digamos. Tal vez si hubiera tenido una actitud un poco más cerebral, o más, o más especulativa, tal vez hoy seguiría ejerciendo el periodismo y no estaría ejerciendo el derecho. Pero bueno, son decisiones que uno toma en la vida, y que uno tiene que hacerse cargo de las consecuencias. No me arrepiento, de la misma forma que lo encaré a Spolsky lo volvería a hacer. Era duro trabajar con el kirchnerismo, en ese momento era muy duro cuando permanentemente te hacían saber que te iban a echar, que te podían sacar del aire, que hablaban con los anunciantes para que no te pusieran publicidad. Era duro eso, cuando vos estás solo, cuando vos no tenés ninguna cobertura de ningún medio grande, no es fácil.
Hay muchos periodistas, y no es una crítica, pero hay muchos periodistas que hablan mucho de la libertad de expresión y de la independencia, y se llenan la boca hablando de muchas cosas, pero están cobijados por medios enormes y tienen protección de esos medios enormes, como debe ser, ¿sí? Pero cuando estás en el llano, cuando sos un periodista chiquito y cuando te la estás bancando solo, cuando te atacan los mismos que atacan a medios grandes, es muy duro, realmente es muy duro. Y nadie te ayuda y nadie te protege, y realmente y ejercer el periodismo, que te puede gustar o no, pero nosotros siempre lo ejercimos de una forma completamente independiente, no es fácil. No es fácil frente a un gobierno que venía por todo y que casi se quedó con todo, y que como ese casi no fue total, ahora viene por todo otra vez, ¿no? Entonces no es sencillo, la verdad que no es sencillo, y hay muchas y a veces hay muchas tensiones entre los periodistas, y hay mucho de todo. Yo me acuerdo cuando yo tuve esa gran pelea con Spolsky. Hoy me da risa porque hay muchos periodistas que hablan de lo que sufrieron con el kirchnerismo, ¿no? Y eso está mal que lo diga, pero lo digo hoy porque defendía la radio en su momento, porque es muy fácil hacer hablar de los 100 años de la radio y hablar de la REA y hablar de Carrizo y hablar de un montón de cosas, de los homenajes y de Fernando Peña y de este y de aquel, pero después hay muchos periodistas que dicen que se creen como los reyes de la libertad de expresión, ¿no? Porque, bueno, en algunos casos fueron echados por el kirchnerismo también, como fui yo de Radio América, pero yo fui el único que se enfrentó con el dueño de una radio kirchnerista, y me enfrenté al aire donde me tenía que enfrentar, donde tenía que ser a la vista de todos, ¿no? Y la verdad es que a mí, si hay algo que me dolió de todo esto, fue que en ese momento nadie, pero nadie me llamó para solidarizarse conmigo, por lo que estaba pasando, por lo que, digo, hoy muchos hablan, ¿no? Y son los adalides de la libertad de expresión, de la libertad de prensa y del periodismo independiente. Y esos tipos que estaban al aire, que hacían televisión, que hacían radio, que escribían, ninguno fue capaz de levantar un teléfono y decir, ¿qué te pasó? ¿Por qué me estaba enfrentando a un grupo mediático que quería la hegemonía al servicio del kirchnerismo y al servicio del poder, que es lo que tenemos que hacer los periodistas? Digo, eso es algo amargo que siempre tengo, y que una vez lo hablé, que el único tipo que digamos, hubo un solo periodista, un solo colega que siempre se preocupó por eso, fue Alejandro Alfi, del diario Clarín, que escribió un libro sobre Spolsky, y hay un capítulo sobre contrapunto, ¿no? Es el único que tuvo un gesto, un gran gesto, y lo quiero destacar, un gran gesto sobre lo que habíamos vivido, los que hacíamos ese programa en Radio América, ¿no? Que fue duro, fue muy duro, fue tan duro que yo realmente la pasé mal desde el punto de vista anímico y económico, pero nadie me quita cómo me divertí, cómo trabajé, cómo aprendí haciendo radio. Por eso, nada, quería contarles un poco todo esto, y estoy contento de, por lo menos, junto con un montón de gente que hicimos un programa durante tanto tiempo, bueno, ser los responsables de tener tal vez 2 o 3 párrafos en estos 100 años de la radio en la Argentina. Así que, bueno, esto les quería contar. Espero que todos estén bien, que estén soportando la cuarentena casi extinta lo mejor posible. Estamos en contacto, y bueno, sigamos para adelante.